del verso, Salmo 37 del verso 21 al verso 25. Aleluya. Ya lo vamos a ver. ¿Lo tienen, hermanos? Yo leo el 23, ustedes leen el 24 y juntos leemos el 25. Nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cree, no será acusado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Ha tenido sueños? Bueno, cuando hablo de sueños, ¿verdad? No hablo del sueño que tenemos en la noche cuando nos dormimos, ¿verdad? Sino que de esos sueños que tenemos despiertos, ¿verdad? O sea, nuestra mente alerta comienza a soñar cosas, ¿verdad? Quiere decir, anhelamos llegar a poder hacer esto, aquello, lo otro. Me refiero a ese tipo de sueños. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes han tenido algún sueño así? ¿Algún anhelo? Amén. ¿Dos, tres? ¿Tres han tenido sueños? ¿Cuatro? Bendito sea el nombre del Señor. ¿A cuántos de ustedes se les ha derrumbado el sueño que tenían antes? Que les derrumbó, ¿verdad? Y ahorita están aterrados de disoluciones y cuanta cosa, ¿verdad? Resentimientos y mayormente cuando alguien metió la mano para que sus sueños no se cumplieran. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso hermanos, de tener sueños, aspiraciones, tener deseos de llegar a ser alguien en la vida, de lograr ciertos planes, ciertos objetivos, es muy común entre los seres humanos. Pero siempre he dicho, hermano, que el ser humano es válido soñar despierto, se vale, pero siempre digamos, hermanos, que soñemos con algo que sea lógico, que algo que sea alcanzable, algo, ¿verdad? Por decir así, que no sea muy a la aventura por ahí, que no sea, ¿verdad? Un flechazo a la luna o al sol, ¿verdad? Porque es demasiado extravagante, ¿verdad? Soñar así. Por ejemplo, una joven que escucha de otra joven que llegó a ser Miss Universo, ¿verdad? La muchacha le dice, pues, aférrate de tus sueños, persigue tus sueños, sigue tu corazón. Y aquella, hasta la más bellita, se cree, ¿verdad? Que aferrándose de sus sueños se arranca y va a competir con un montón. Y usted sabe el final de aquella competencia, solo una se lleva el premio, ¿verdad? Y las demás se quedan todas apachurradas ahí, creyendo que les hicieron trampa. Pues habrá trampa o no habrá, ¿verdad? Pero yo les digo, hermano, aférrese de sueños que sean alcanzables. Aleluya. Que sean razonables. Porque, hermanos, la desilusión es algo trágico. Cuando nosotros nos miramos que nos hemos equivocado o que hemos fracasado en los planes que teníamos, es bastante desalentador para muchas personas. Hay unos que se reponen rápido, ¿verdad? Luego se ponen a soñar de nuevo, ¿verdad? A planear otra cosa. Y después de varios sueños rotos, pues entonces, pues, sí se caen hasta abajo. Y sea verdad que un solo sueño o varios sueños rotos se lo llevaron al piso a uno, nuestro deber, hermanos, es levantarnos. Amén. Levantarnos. Mayormente aquellos hermanos que estamos aferrados
de un Dios todopoderoso. Aleluya. Aleluya. Y una de las razones, hermanos, por la que quise traer este mensaje, por mirar tanta gente desalentada, inclusive a juventud, hoy día, quitándose la vida. O se llenan de enojo, igual le quitan la vida a otros, y al último se la quitan ellos solos. Como que sienten rabia que no han alcanzado, ¿verdad?, lo que han querido alcanzar, y sus sueños le vienen abajo y luego actúan de esa manera. Yo creo, hermanos, que hay varias cosas que tenemos que considerar. Primeramente, déjeme darle él, antes de mencionarle en los puntos que traigo aquí, déjeme mencionarle el título que le puse a este mensaje. Sigue tu corazón. O puede traducirlo, persigue tus sueños. Pero siempre lleva tu cerebro contigo. No lo dejes atrás por nada. Llévatelo a donde quiera que vayas. Porque es muy fácil equivocarse. Es muy fácil que nuestro sueño se derrumbe y después estemos ahí tirados. Aleluya. Es fácil, muy fácil caerse. Levantarse es un poco más difícil. Bendito sea el Señor. Y para algunas personas parece imposible. Aunque es posible, ¿verdad? Para muchas personas parece imposible. Parece que para ellos es el final. Bueno, leía a los hermanos del Salmo 37, empezando en el verso 23. Dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Primeramente tenemos que entender, recordemos, se vale perseguir nuestros sueños, se vale ir en pos de nuestro corazón, pero lo que sí no se vale es dejar atrás nuestro cerebro. Siempre hay que pensar, ¿verdad? Siempre hay que utilizarlo, ¿verdad? Hay un dicho por ahí que dice, ¿verdad?, el sombrero se hizo para la cabeza y no la cabeza para el sombrero, ¿verdad? Entonces, Dios nos dio, hermanos, libre albedrío para cada uno de nosotros elegir, ¿verdad?, escoger. Pero no es que una persona, ¿verdad?, elija un mal camino y que esa sea la voluntad de Dios. Dios nos va a llamar a cuentas por nuestras malas elecciones, malas decisiones que tomamos. ¿Por qué? Si Dios nos da libre albedrío, ¿por qué se enoja cuando actuamos mal? Es lo que muchos me preguntan. Bueno, Dios me dio mi libre voluntad para hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Es cierto, porque Dios podía haber hecho robots en vez de seres humanos, ¿verdad? Pero recibe más gloria cuando la persona escoge de su propia voluntad, de su propia iniciativa, ¿verdad?, buscar de Dios. Y no que no tenga otra opción, sino que buscar de Dios, como un robot. Entonces, podemos decir, ¿por qué se enoja Dios si Dios me dio ese libre albedrío para yo vivir como yo quiera? Bueno, en primer lugar, porque Dios no solamente nos dio, nos bendijo con ese libre albedrío, con esa propia voluntad, sino que Dios también nos ha favorecido con muchas otras cosas. Nos ha bendecido con la vida, con tantas cosas que nos da cada día. Y Dios es digno que lo reconozcamos en nuestra vida. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Y aparte de eso, Dios también nos dio intelecto, ¿verdad? ¿Quién de aquí no tiene intelecto? Yo creo que todos tenemos, ¿verdad? Algunos más desarrolladitos que otros, pero todos tenemos, ¿no?, como seres humanos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, como Dios nos ha dado intelecto, quiero decir, Dios nos dio inteligencia para discernir entre lo bueno y lo malo. Y no solamente discernir, sino también para elegir entre lo bueno y lo malo. Entonces, por eso Dios nos hace responsables de nuestras acciones. Y si miramos la Escritura, hermanos, claramente nos dice aquí el Salmo 37:23 que por Jehová, que quiere decir el Señor, el Dios Todopoderoso, por Él son ordenados los pasos del hombre. Yo creo que no solamente los del hombre, también los de la mujer.
cuando nosotros podemos decir este es el camino bueno, ¿verdad? Y inclusive el proverbista dice, ¿verdad? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final son caminos de muerte, ¿verdad? Uno como ser humano, con una mente humana decimos, este es el camino que debo de seguir, este es el camino bueno, y este es el que voy a seguir. Pero el que aprueba es el Señor. Aleluya. El que dice, este es el bueno, es Él, ¿verdad? Y Él nos equivoca, nosotros sí nos equivocamos una y mil veces. Bendito sea su nombre. Y dice, ¿verdad? Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová le sostiene, Jehová le sostiene de su mano. Quiere decir, hermanos, que si nosotros seguimos el camino del Señor, por seguir el camino del Señor, también va a haber momentos en que flaqueamos, tropezamos, caemos en trampas, ¿verdad? Que el enemigo pone delante de nosotros. Y vamos, hermanos, a vernos así. A veces a muchos de los hermanitos todavía conociendo la historia de Job y sus amigos, todavía, ¿verdad? En vez de ayudarle a aquel hermano a levantarse, vamos y le echamos palo, ¿verdad? Acabalo de arruinar ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la Escritura dice, hermano, que cuando el hombre cayere, quiere decir el hombre que sigue el camino del Señor, cuando este cayere, dice, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Quiere decir, Dios está consciente de nuestras bajadas que damos a veces espiritualmente, pero Él sostiene nuestra mano. ¿Y por qué sostiene nuestra mano? Mire, usted ha ido caminando con un niño que apenas se anda enseñando a caminar, 1 añito, 2 añitos. Fácil tropiezan ellos, ¿verdad? Y se caen. Y se tambalean, ¿verdad? Pero aunque se medio caen allí, ¿verdad? El que lo va sosteniendo de la mano le ayuda a enderezarse otra vez y cobrar el equilibrio y seguir adelante. Bueno, nuestro Dios, a la semejanza de un Padre terrenal, Dios también así nos sostiene. Bendito sea su nombre. Y luego dice el verso 25, que estas son experiencias del rey David. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Quiere decir, hermanos, que cuando una persona hace lo correcto, hace lo justo, esta persona es justa. Y por ser justa, Dios no lo desampara, Dios está siempre ahí. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Pero el problema está en esto, que a veces se nos plantea un mensaje, un evangelio demasiado hermoso, como aquel amor que se le brinda al hijo, donde no hay responsabilidades, no hay, digamos, consecuencias por la mala conducta, ¿verdad? Todo es hermoso, todo es dulce en casa, ¿verdad? Con mamá y papá. Pero, hermanos, la Escritura, a través de todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos enseña, hermanos, que hay consecuencias, que hay corrección de parte de Dios, que hay, hermanos, un camino bien trazado para cada uno de nosotros. Y creo, hermanos, que muchos de nosotros a veces nos hemos quedado demasiado tiempo caídos porque no hemos comprendido el amor y la voluntad de nuestro Dios sobre nuestras vidas. Aleluya. Creemos que Dios nos ha desamparado. Aquí el rey David dice, hermoso fui y envejecido, fui joven, fui un adolescente y desde entonces no he visto, desde entonces hasta hoy no he visto un justo desamparado. Quiere decir que Dios está siempre ahí cuidando de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Ni su descendencia después de que se casa, después que vienen los hijos, siempre Dios no solamente es nuestro protector, sino también nuestro proveedor. Aleluya. Pero vemos, hermanos, en la vida de David, que pese a
Y él se mantenía fiel, aunque tuvo sus errores más adelante, ¿verdad? Pero desde antes, hermanos, de que él cometiera su error, su pecado, miramos, hermanos, que le empezaron a pasar cosas como si fuera un impío, ¿verdad? Primero vienen por los celos de parte de su suegro, ¿verdad? Como ya Saúl se fue dando cuenta que Dios había elegido por desobediente Saúl, eligió Dios a David, y cuando Saúl se dio cuenta, ¿verdad?, que Dios empezó a usar la vida y a darle más grandes victorias a David, su yerno, comenzó a atentar en contra de él, comenzó a perseguirlo, lo quería matar. Y podemos decir por qué. Si David mismo estaba diciendo, no he visto justo desamparado, y le estaba aconteciendo como si fuera un impío. Pero déjeme decirle, cuando Dios dice en su palabra que Él no nos desampara, que Él siempre está con nosotros, no quiere decir que no vamos a tener aflicciones. Lo que está diciendo que en medio de las aflicciones, en medio de las dificultades, Dios está con nosotros. Lo que sí debe de costarnos un poquito, ¿por qué razón Dios permite las aflicciones? Eso nos cuesta un poquito más de comprenderlo. Aleluya. ¿Por qué? Preguntamos muchos, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasan tantas cosas? ¿Por qué tantos sueños rotos? ¿Por qué tantos proyectos que teníamos en mente que aún los habíamos echado ya a andar? Y se nos derrumbó todo. ¿Por qué tantas personas desalentadas? ¿Por qué tantas caídas prolongadas, verdad? Que la gente no se puede levantar, que lucha y no puede levantarse. Que a veces nos cuesta comprender la voluntad de nuestro Dios. A veces nos cuesta, hermanos, entender, aleluya, que nuestro Dios no solamente nos llama y nos recibe como hijos, sino que también nos disciplina como hijos, nos instruye, nos prepara para las cosas venideras. Bendito sea el nombre del Señor. Según el Salmo 34:19, dice la palabra de Dios de esta manera: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará a Jehová. Quiere decir, por ser justos, no vamos a tener aflicciones. Y a veces nos pintan un evangelio así, ¿verdad? Que no le puede tocar a uno ni el viento caliente ni el viento frío, todo agradable así, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Pero déjeme decirle, ¿verdad? Aquí dice que son muchas, ¿verdad? Aleluya. Las aflicciones del justo. Pero de todas ellas le librará Jehová. Quiere decir, hermanos, que el hecho de usted ser justo no quiere decir que no va a tener dificultades, no va a tener aflicciones. Lo que está diciendo es que en medio de las aflicciones Dios está con nosotros. Y vamos a salir victoriosos de esas aflicciones. Bendito sea el Señor. Luego el Salmo 55:22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga. Tenemos que saber, hermanos, por depositar en Él nuestras congojas, nuestras incertidumbres, nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestros temores. Tenemos que saber depositarlos en el Señor y esperar en Él. Confiar que Él es bueno. Confiar que Él es fiel. Confiar, hermanos, que Él es poderoso para sacarnos de donde estamos. Y que si Dios permitió, hermanos, aquellas aflicciones por las que estamos pasando, es por una buena razón. Recuerda usted a Job, ¿verdad? Cuando después de que le trajeron la noticia que todo lo que tenía, su familia, sus riquezas, todo se había ido a la ruina. Dice la Escritura, hermanos, que se tiró de rodillas y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito.
estuvo dispuesto, hermanos, a rendirle la gloria y la alabanza al Señor en medio de sus aflicciones. ¿Usted cree que no le dolió perder a sus hijos? Debe haberle dolido. Y dice la Escritura que en todo esto Job no le reclamó a Dios ni atribuyó que Dios hubiese hecho sin razón. O sea, que Dios hubiera permitido aquello sin un propósito bueno. Hasta este día. Esa experiencia de Job nos sigue trayendo bendición a nosotros. Porque miramos, hermano, que pese a la aflicción de Job, Dios lo levantó de su aflicción. Dios estuvo con él en medio de la aflicción. Y aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, nuestro Dios, hermanos, quiere que nosotros aprendamos a depender de Él. Muchas veces podemos ver, hermanos, ¿cómo diríamos? Podemos ver al cristiano que mayormente, ¿verdad? La mayoría del cristiano vive una vida cristiana muy apacible, así como que tiene todo lo que quiere, tiene todo lo que necesita, a veces más de lo que quiere, más de lo que necesita, y parece como que no hay mucha motivación para servir, para orar a su Dios, como que hay poco tiempo para orar, para buscarle en oración, ¿verdad? Para buscarle en la iglesia, para buscarle en la casa, y nos ocupamos de mil cosas y somos así como cristianos, así como hay ultra cristianos, ¿verdad? Entonces, una aflicción, deja de decirle, nos lleva más cerquita de Dios, ¿verdad? Como quien dice el Señor, ok, no te quieres acordar de mí, no quieres clamar a mí, no me quieres alabar, ok, te voy a dar un motivo para que me alabes. Bendito sea el Señor. Nos da las aflicciones. Y mira, ahí estamos, ahora sí, como niño bueno, ¿verdad? Buscando su rostro. Bendito sea el nombre del Señor y gloria a Dios por él. Entonces, creo yo que tenemos que saber distinguir, comprender las diferentes razones de las aflicciones. Por ejemplo, un punto de ello es afligidos para ser corregidos. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios nos aflige en ocasiones para corregirnos? ¿Y será que la Biblia apoya esto? ¿Será que la Biblia lo dice? Miren, aleluya. Eclesiastes capítulo 11, verso 9 nos dice, claro, ¿verdad? Ahí está el libre albedrío. Nos dice la Escritura, como sigue, 11:9 de Eclesiastes dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. O sea, eres libre de hacer lo que, o sea, dale vuelo a la hilacha, como dicen por ahí, ¿verdad? Libre de hacer lo que quieras, ¿verdad? De vivir como quieras. Pero viene la advertencia. Aleluya. Dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quiere decir, va a venir la disciplina, va a venir la prestación, va a venir la corrección de parte de Dios. Si tenemos el albedrío de hacer lo que queramos, Dios nos da esa libre voluntad de elegir entre lo bueno y lo malo. Pero nos da esa advertencia. Dios nos va a traer a juicio. Dios nos va a juzgar por las decisiones malas que hagamos. Vamos a ver Proverbios capítulo 4, versos 26 y 27. Aleluya. Dice la Escritura, como es la amonestación al justo, ¿verdad? Examina la senda de tus pies y tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha
aparta tu pie del mal. Es el consejo de la palabra de Dios. Y muchas de las aflicciones del cristiano hoy día es porque a veces perdemos de vista al Señor y nos desviamos un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, o a veces nos quedamos atrás, no cumpliendo lo que el consejo de la palabra de Dios. Entonces, dice la Escritura, ¿verdad?, que viene la amonestación, viene la corrección. Mire, David, que fue una de las personas muy allegadas a Dios y que es un gran ejemplo para nosotros por el tiempo que le fue fiel al Señor, ¿verdad? No hablo del tiempo en que cayó el pecado, pero sí miramos, hermanos, en el Salmo 119, cuando David recibe su corrección, aleluya, que fue afligido para ser corregido. Este es vamos a decir, el primer grupo de creyentes afligidos. El primer grupo, afligido para ser corregido. Verso 67 dice de la siguiente manera, es David quien está hablando aquí: antes que fuera yo humillado, como dice, descarriado, andaba, mas ahora guardo tu palabra. O sea que hubo un tiempo en la vida de David que las cosas se salieron, se desvió de los caminos del Señor, y dice la Escritura: antes de tu corrección andaba descarriado, antes que fuera yo afligido me había salido del camino, pero ahora la aflicción que me mandaste me hizo enderezar mis pasos, me hizo volver al camino. Veamos lo que dice el 72 del mismo capítulo 119 de los Salmos. 71 dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. No se enoja David con Dios por haberlo castigado, como muchos, ¿verdad?, hoy día a veces le reprochan a Dios ciertas situaciones y no se pueden pensar que Dios nos ama y por el amor que nos tiene nos corrige. Otra de las cosas que tenemos que entender, hermanos, es que Dios quiere prepararnos, no para una nacionalidad aquí en este país, ¿verdad?, ni en México, ni en ningún otro país, sino para una nacionalidad eterna en los cielos. Aleluya. Y allí, hermanos, no entra cualquier persona, nosotros lo sabemos. Aleluya. Ahora el siguiente grupo de afligidos son los que son afligidos por ser fieles. Esta aflicción no viene de parte de Dios. Estas aflicciones son aflicciones que no vienen de parte del enemigo, que el enemigo nos causa. Claro, ¿verdad?, que Dios, si no lo quisiera permitir, no sucedería, pero Dios lo permite por alguna razón. Afligidos por ser fieles. Entonces, miramos ahí que dice la Escritura primero vamos a ver 2 Timoteo 3:10 al 17, no, 10 al 12. 2 Timoteo capítulo 3, verso 10 al 12, dice de la siguiente manera: pero tú, le dice Pablo a Timoteo, has seguido mi doctrina, quiere decir, tú has sido obediente, has obedecido mi doctrina, mi conducta. O sea, no solamente te he enseñado, sino que te he dejado un ejemplo a seguir. Y propósito, fe, longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Aleluya. Es largura de ánimo, quiere decir
Aleluya. Luego habla de amor, paciencia. O sea, has conocido todo eso, le dice Pablo a Timoteo. Has conocido también, estás enterado, consciente de mis persecuciones. Quiere decir, Pablo le era fiel al Señor, pero sin embargo estaba padeciendo, estaba sufriendo persecuciones, y estas persecuciones no venían de parte de Dios ni de parte de los creyentes fieles, sino del pueblo inconverso, o mejor dicho, a que se creían, ¿verdad?, servidores de Dios, pero que estaban en oposición a la voluntad de Dios. Has comprendido mi amor también, mi paciencia. Y luego dice persecuciones, dice padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones, dice, que he sufrido, quiere decir que he soportado. Y de todas ellas me ha librado el Señor. O sea, he padecido todo esto, lo he soportado, pero de todas estas sufrimientos, de todas estas aflicciones, Dios me ha librado. He salido victorioso. Aleluya. Luego dice el verso 12, también dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Recuerden las palabras del Señor Jesucristo. El siervo no es mayor que su Señor. Dice, si a mí me aborrecieron, dice, también a ustedes los van a aborrecer. Si a mí me persiguieron, también a ustedes los van a perseguir. Entonces, como cristianos, padecemos aflicciones. Y hay que ver la diferencia. Detengámonos un poquito, para que no seamos ligeros en juzgar, porque hay veces, hermanos, que solo pensamos en que la aflicción solo le viene al desobediente. Para que no vengamos a formar parte de aquellos que afligen, sino que seamos del equipo de aquellos que son afligidos para ayudarles a levantarse. Porque es muy fácil, hermano, a juzgar a la ligera. Entonces, si usted no está bien seguro, no está enterado, no sabe por qué el hermano o la hermana está padeciendo aquello, mejor deténgase, no murmure, no diga nada, simplemente ore y vea que Dios, si le quiere dar a conocer cuál es el problema, por qué razón está pasando por aflicciones, pues Dios sabrá si se lo hace saber o no. Pero si no sabemos, no digamos mejor nada, porque entonces nos venimos a enlistar en aquellos que afligen, ¿verdad? Y no somos parte de aquellos que están siendo afligidos. Miremos a los amigos de Job, ¿verdad? Supuestamente llegaron a consolarlo. Hablaron palabras, según, y era palabra de Dios, pero mal aplicada. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hay que entender, hay que comprender eso, que no todo el tiempo, cuando un hermano está pasando por dificultades, por aflicciones, no todo el tiempo es aflicción por corrección, sino hay veces que padece la persona simplemente por ser cristiano. Bendito sea. Ahora vamos a Pedro, hermanos, que nos dice Pedro en su primera carta, capítulo 3, verso 10 en adelante, dice de la siguiente manera. Aleluya. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Y a veces pensamos, ¿verdad? Como yo hago todo eso, ¿verdad? No me va a hacer sobrevenir cosa mala. Porque los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Aleluya. ¿Y quién? Fíjense bien esta pregunta. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, aleluya, bienaventurados sois. Por tanto, dice, no os amedrentéis
por el temor de ellos, ni os conturbéis. Quiere decir, si padecemos simplemente por el hecho de ser cristianos, no nos desanimemos, ¿verdad? Démosle gloria a Dios, ¿verdad? Por ser partícipes de las mismas aflicciones del Señor, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero aquí nos está diciendo, ¿verdad? Que quién es aquel que nos podrá hacer daño cuando el enemigo viene a hacer daño. Bueno, el daño que el enemigo a veces piensa que nos va a hacer viene redundando en un bien. Póngase a pensar y saquemos bien las cuentas y nos damos cuenta después más adelante que el mal que el enemigo pensó hacernos redundó en bien. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese bien, en una ocasión me tocó visitar un lugar. Me habían invitado a predicar a cierta iglesia. Y es un testimonio que yo mismo viví. O sea que me lo contaron de primera mano. Y resulta que llegué a predicar a esta iglesia y había un hermano ahí que, pues muy querido por todos los hermanos, y todos lo respetaban, todos lo admiraban, ¿verdad? Como él era un pilar fuerte en la iglesia. Y de allí, ¿verdad? Después de predicar a esa iglesia, en esa iglesia, el mismo pastor de la iglesia me dijo: mire, este hermanito, el hermano fulano de tal, lo va a llevar a los otros lugares donde va a ir a predicar. Y bueno, al siguiente día pues llegó este hermanito a levantarnos, ¿verdad? Y luego le quise yo dar dinero para la gasolina y me dijo: no, hermano, me dice, mi ministerio es llevar al predicador a donde tenga que ir, y no solamente poner yo la gasolina, sino también darle de comer al predicador. Y bueno, empezamos el camino, ¿verdad? Eran por las montañas allá, y eran varias iglesitas chiquitas, pero me iban a llevar a todos. Cuando este hermano estábamos camino a la primera iglesia, me empezó a contar su testimonio. Mire, dice, la iglesia de este pueblo, donde estamos nosotros reuniéndonos, creció, se formó como iglesia y creció bajo muchas dificultades, muchas aflicciones que pasaron los pastores, que pasaron los primeros hermanos, y muchas de las aflicciones yo era, dice, quien se las causaba. Dice, yo era un miembro acérrimo de la iglesia popular, y a estos yo los miraba como gente malvada, ¿verdad? Como gente ruidosa, como gente que vino a perturbar la paz. Y desde que ellos aparecieron y comenzaron a reunirse allí en ese lugarcito y comenzaron a construir su iglesia, su templecito, yo era el que les hacía el que les provocaba las aflicciones. Les hacía maldades para tratar de hacerlos que se fueran del pueblo. Pero parece que entre cada maldad que les hacía, dice, redundaba en un bien. Se no la puedo contar todas, pero le voy a contar una. Dice, en una ocasión, porque él tenía su negocio de fletear, ¿verdad? Tenía 2 o 3 camiones, ¿verdad? Que tenían su ¿cómo se dice? Su volteo, ¿verdad? Cargaba materiales y luego iba y los llevaba donde lo contrataban, y lo dompeaban de donde necesitaba llevarlo. Fuera bloques, cemento, varilla, lo que fuera, él lo llevaba a donde estaba la construcción. Y en esta ocasión, ¿verdad? Allá en aquellos lugares como en nuestro México, ¿verdad? Y en otros países donde la gente no tiene los recursos como aquí, se acostumbra la grava y la arena, la sacan del río, ¿verdad? Donde se mira que la grava y la arena está un poco limpia, no tiene mucha tierra, pues de allí, ¿verdad? Sacan y la usan para echar los colados y hacer cuantas cosas se necesita. Nomás le agregan el cemento y vámonos. Pues resulta que llevaba un viaje llenito de uno de sus camiones a un lugar, y cuando llegó al lugar resulta que le cancelan el viaje, según que no era el material que ellos habían pedido, y dijo, ir hasta donde lo traje, y tengo este otro viaje para acá,
Y ¿qué voy a hacer? Para ir y tirar esto, ¿dónde lo voy a vaciar? No tenía dónde tirarlo. Entonces había un lugarcito como de aquí a allí, hermano, así de anchito, que los hermanos, que el pastor parqueaba, estacionaba su carrito ahí, ¿verdad? Pero allí querían hacer un pisito y luego porque el templo estaba haciendo altito, ¿verdad? Querían hacer unos escalones y querían hacer un piso los hermanos, pero no había dinero, ¿verdad? Entonces, pensó, le vamos a poner Pedro al hermano, ¿verdad? El hermano Pedro, ya sabe que no es él, ¿verdad? Llega este hermano y dijo, se lo voy a tirar a los hermanos. No había nadie en el vecindario allí, ¿verdad? Y se echa de reversa, ¿verdad? Y mero donde se estacionaba el pastor, allí va y le rompía todo aquel yaque de grava con arena y se tira a huir, ¿verdad? Que no haya visto, pero él sabía que él era el de la maldad. Y vivía a unas cuantas casas del templecito. Ese era lo que a más le molestaba. Resulta, ¿verdad?, que después él fue a zorrear por ahí, ¿verdad?, a ver cómo habían reaccionado los hermanos. Estaban gozosos, dándole gracias a Dios. No sabían quién les había tirado aquello, pero tenían días orando por un viaje de grava y arena para hacer sus visitas, sus escalones. Entonces, él se puso poco a poco a sacar cuentas. Todas las cosas malas que yo trato de hacerle a estos, aleluya, parece que les hago bien. ¿Y sabe qué? Terminó convirtiéndose. Dice, ahora, yo soy el que muevo a los que van a atender las misioncitas a la montaña, yo soy el que los lleva. Y no solamente les llevaba al predicador, sino que también había gente establecida ya como misioneros, les llevaba víveres también a los misioneros. Bolsas con verduras, con frijol, con pollo, con lo que necesitaban allá. Y cuando llegábamos allá, él bajaba todas sus bolsas y ya había una de las hermanas allí, aquel grupito que agarraba de lo mismo que el hermanito llevaba y cocinaba ahí para todos, las hermanas. Y todo esto lo ponía él porque él tiene pues el neto, ¿verdad? Pero había algo. Él se convirtió con todo. No le pesaba dar para el Señor. Dios lo empezó a bendecir más. No le pesaba dar, pero había un problema. Su esposa a veces lo acompañaba a la iglesia y no estaba de acuerdo con todo lo que él le daba a la iglesia. Se ponía a pelear con él por causa de sus contribuciones a la iglesia, por irse todo el día sábado, ¿verdad?, a las misiones. Eso a ella le chocaba, ¿verdad?, verlo cómo se había entregado él a servir a Dios. Bueno, siendo él tan fiel y tan lindo el hermano, después de que fue pues lo que fue, se convirtió en uno de los hermanos más amorosos, más activo, más dadivoso en aquella iglesia. Tenía 2 hijos, los tiene todavía. Un varoncito y una mujer. El varoncito, el mayor, que apenas tenía 24 años, siendo él tan fiel, se le enferma de cáncer. Y de un cáncer terminal. Que le dijeron máximo lo que te puede durar son 4 meses. Él al principio pues le dio el golpe, ¿verdad? Ya el muchacho ya se había casado, tenía una niña casi recién nacida. Y se afligió mucho, ¿verdad?, al principio de la noticia, pero se fue de rodillas y Dios lo consoló y Dios le hizo ver que aquella enfermedad de cáncer no era para muerte. Y de ahí en adelante, después de que Dios lo consoló, ¿sabe para quién fue la aflicción grande y fuerte? Para el muchacho y para la mamá, ¿verdad? Que la mamá pues no era muy de acuerdo con lo que el esposo hacía, ¿verdad? No lo seguía allá, de vez en cuando lo acompañaba a la iglesia. Pero cuando le llegó la noticia de que su hijo tenía cáncer, óigame,
eso la quebrantó. La llevó de rodillas delante del Señor y empezó a clamar y Dios, Señor, y el marido, Señor, haz la obra en mi esposa. Yo sé que mi hijo la va a hacer cuando ella se quebrante. Y aquel hijo que le había seguido también los pasitos a la esposa, o sea, a su mamá, que también era indiferente hacia las cosas de Dios, pues también se rindió. Y no solamente él, sino que también su esposa del muchacho. Entonces, ¿saben qué redundó su enfermedad de cáncer? La conversión de su mamá, la conversión de él y la conversión de su esposa. Y después de que se convirtió el muchacho, su esposa y su mamá, encontraron con la noticia que Dios lo sanó. Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno, Dios sabe lo que hace, por qué hace las cosas. De modo que aquella aflicción para el padre que era fiel a Dios no fue tan fuerte, ¿verdad? Para él fue al principio, pero cuando Dios lo confortó y Dios le hizo ver que aquella enfermedad no era para muerte, sino para traer, ¿verdad?, a sus pies a aquella mujer que había sido dura. Ahora muy de acuerdo. Le dice, amor, dice, ya es hora. Vete con los hermanos. Ahora en vez de darles de comer allá a la casa. A mí me tocó visitarlo después de que el muchacho se había sanado. Y ya la mujer ya decía, no te los vas a llevar a otro lado, aquí los vas a traer a los hermanitos que coman en mi casa. Entonces vemos, hermanos, que Dios es sabio. Dios sabe cómo quebrantar al ser humano. Dios sabe cómo hacer las cosas para sacar provecho de cada una de las aflicciones. Aleluya. Hay otra cita, hermanos, que quiero compartir con ustedes. Aleluya. Pero el tercer grupo son los que son afligidos por diferentes motivos, ¿verdad? Por otros motivos. Y entre ellos, ¿verdad?, está el que es afligido, aleluya, y aún parece caído. En otras palabras, pierde hasta la vida, siendo un cristiano fiel. Nuestro hermano tocaba un punto el miércoles acerca de que no debemos de temer la muerte. Yo en este mensaje tenía a Mateo, ¿verdad? Él traía a Lucas, que hablando, ¿verdad?, de los pajarillos. Y le voy a leer lo que dice Mateo. Yo decía, no, que el hermano no le siga por ahí porque me va a quitar el mensaje y me va a poner a buscar otro, ¿verdad? Pero gracias a Dios que él tocó algunas cosas, pero lo que yo traía en mente en eso no lo tocó. Entonces me atreví a traer no la cita de Lucas, pero la de Mateo, donde habla Mateo 10:28, dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temer antes bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, para que no tengamos temor, si tenemos que padecer hasta la muerte, que no tengamos temor. Aleluya. Y dice el verso 29, ¿no se venden los pajarillos por un cuarto? Con todo, dice, ni aún uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre. Quiere decir sin la voluntad de Dios. Quiere decir con esto que si un pajarillo de esos cae a tierra, o sea, muere, es porque Dios lo permite. Aleluya. Así es que si alguien de nosotros padece persecución por ser justo, o inclusive muere por causa de su justicia, no es una pérdida. Perder la vida por causa de la fe no es ninguna pérdida. Perder la fe sí es una gran pérdida. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Entiende? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice,
Aleluya. El verso 30 dice: pues aún vuestros cabellos están contados, todos vuestros cabellos están contados. Quiere decir, ni siquiera uno de nuestros cabellos cae sin la voluntad del Señor. Así que no los temáis, más valéis vosotros, dice, que muchos pajarillos. Quiere decir, no, que ninguno de nosotros tenga temor. Si alguno tiene que dar su vida por causa del Evangelio, no es una pérdida. Porque muchos antes de nosotros han tenido que morir por causa del Evangelio. ¿Fue una pérdida? No. Al contrario, ¿verdad? Como que le da más fuerza a este mensaje. Y aparte de eso, hermanos, se mira que la verdadera humanidad, quiere decir la verdadera bondad, está en los perseguidos, está en los que están siendo matados. Y de esta manera se dan a conocer a nosotros. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo. Y luego dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y luego dice, en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Quiere decir que nuestras aflicciones, hermano, se pueden, aleluya, soportar y obtener la victoria después de las aflicciones. Y usted dirá, es que usted no ha pasado por lo que yo he pasado. Mire, hermano, me han ocurrido cosas que a veces usted no sabe. No se las cuento para no asustarlo. Hoy se las cuento, les cuento las que ya pasé. Una de las muchas que ya he pasado. No para presumir, ¿verdad?, cuán fuerte soy, porque soy débil, sino cuán grande es nuestro Dios y cuán fiel. Recuerdo en una ocasión, hermano, porque Dios, hermanos, cuando viene algo fuerte sobre mi vida, debo darle gloria a Dios, que nuestro Dios ha sido fiel en hacerme saber, antes de que aquella cosa grande y fuerte venga, aquella cosa dura venga sobre mi vida, Dios me lo ha hecho saber. Como diciendo, espérate, dime, porque viene otro ventarrón. Ahí viene otra prueba. Y fíjese, le cuento, voy a tratar de ser breve. Esta prueba me la anunció el Señor a través de un sueño, donde yo me miraba, ¿verdad?, que estaba yo hacia la parte del norte, ¿verdad?, de este mundo, perdón, sur, y empezó a venirse una ola de aguas, y se empezó como a inundar todo, y aquellas aguas me empezaron a empujar hacia el norte, y que yo decía, pero ¿por qué tanta agua, verdad? ¿Por qué tanta agua? ¿Y por qué de sur a norte, verdad? Y me empezaron a empujar, y luego después de que las aguas me empujaron, empezaron a empujar, un montón de abejas me comenzaron a perseguir. Y entre más se iban acumulando, más abejas, aquel enjambre que me perseguía. Y se me enredaban en el cabello. Y yo seguía corriendo, ¿verdad? Las aguas me iban empujando y las abejas también. Pero lo curioso era que no me picaban, se me enredaban en el cabello, nomás así, y eran molestas. Llegué a un punto donde el agua había crecido tanto, ¿verdad?, que era así como un río, ¿verdad?, que traía las aguas, pero rápido, así, con una corriente bien fuerte. Y el agua, ¿verdad?, era más oscura que el color de las bancas, así sucia, se miraba el agua. Y se miraba que era hondo aquello y las aguas fuertes. Y la misma presión, ¿verdad?, de las abejas me hicieron pasar por aquellas aguas. Lo que hice, nomás me subí para arriba del pantalón hasta la rodilla y apenas el agua me llegaba a la espinilla. No tocaba yo el fondo, pero podía caminar con el agua nomás a media espinilla, ¿verdad? No me alcanzaba ya, no me alcancé a mojar el pantalón. Y cuando llegué a otro lado, algo me dijo, regrésate. Y me regresé y pasé otra vez por las aguas. No me arrastraban ni me hundía tampoco. Entonces cuando yo volví a pasar, había un árbol grande allí y había al pie de aquel árbol había un montón de abejas y todas estaban muertas. Entonces cuando las miré muertas,
me empecé a tocar las que traía en mi pelo enredado, me las empecé a quitar así. Pasó el tiempo, de ahí desperté y pasó el tiempo y decía, ¿qué suena tan raro, verdad? ¿Y por qué si ya había pasado para el otro lado? ¿Por qué me hicieron pasar de regreso? Después, más tarde, comprendí que Dios quería que mirara que aquello que me estaba persiguiendo no había tenido éxito. Pasó tiempo y yo esperando aquella prueba, ¿verdad? Esperando aquella prueba. Y yo decía, Señor, si esto vino de parte de ti, ¿dónde está la prueba, verdad? Entonces después, al tiempo de eso, Dios me dio otra visión. Y me miré parado aquí, queriendo comenzar el mensaje. Entonces, de pronto miré a una persona acompañado de otra, pero alguien al frente, ahí parado. Y que me decía, ¿por qué hiciste eso? ¿Cuál es eso? Y lo que empezó a apuntar aquí, allá y por donde quiera, había excremento, así como que alguien vino y se hizo del baño, así alrededor, pero lleno todo así. Y yo dije, yo no hice eso. No, si tú lo hiciste. Y se empezó a parar gente, apoyando a aquella persona ahí. ¿Tú lo hiciste? No, le digo, yo no lo hice. Y que llegó un momento, tanta era la presión y como más gente se le iba acumulando a aquella persona que me acusaba de aquello, como comenzó como a llegar a mí que, ¿a qué hora lo hice? Algo me decía, no, yo no lo hice. Y otra, vos me decías, ¿cuándo lo hice? Y como que me quería convencer que sí lo había hecho cuando yo sabía dentro de mí que yo no lo había hecho. Y ahí paró aquella visión. Pasó el tiempo, entonces se destapó todo. Entonces vine a comprender que desde aquella otra visión yo me estaba advirtiendo de lo que iba a venir, lo que iba a venir, lo que iba a venir, y cuando pasó. Y debo de decirle, hermano, que sí, en el momento que estaba en medio de la prueba, sí fue duro, hermanos. Pero yo confié, esperé. Y luego venían personas y me decían, mira que esto, mira que ya, párale. Enterrado muerto, testamento. Pues ya no le mueva, ya pasó, ya, dejemos que Dios traiga a la luz lo que realmente sucedió. Porque siempre, hermanos, hay ese dicho que dice, la mentira siempre busca complicidad. La verdad triunfa por sí sola. La verdad va a salir a flote. Aun cuando nosotros no la empujemos a que salga a flote. Hermano, llegó el tiempo. Y la mentira, ¿verdad? Aunque muchos al principio la creyeron, llegó el día, bueno, que la gente se dio cuenta que no era así. Y hoy día, hermanos, todavía me duele porque muchos tropezaron. Pero estoy satisfecho de que no me haya retenido yo en la prueba. Simplemente esperé hasta que todo se aclaró. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, hermanos, hay algo que quisiera que miráramos. Yo sé que el tiempo ya está avanzado, pero quiero que lo miremos. Es en Job, capítulo 5, verso 17. Nosotros sabemos todo lo que le había sobrevenido a Job. Después de que perdió todo, aún hasta su esposa le dice, aún sigue siendo fiel a Dios. Aún te conservas fiel a Dios después de todo lo que te ha pasado. Ya ni se bendice a Dios y muere, dice la mujer. Qué alivio, ¿no? Qué alivio. O sea que una persona en vez de consolarte te venga y te salga con eso, ¿verdad? O sea, ¿de qué sirve que le seas fiel a Dios cuando todo esto te ha pasado? Pero Dios nos libre, hermano, de tomar una decisión alocada. Tenemos que creerle a nuestro Dios. Y luego después de la mujer vienen los amigos y empiezan a darle. Y aquí, hermanos, a Elifaz, que fue uno de los que estaba hablando,
No quiero decir que lo que habló no era palabra de Dios, sí era palabra de Dios. El problema fue aquí, que él, en vez de consolar a Job, cuando supuestamente había venido a eso, en vez de consolar a Job, comenzó a reprenderlo y a tenerlo por castigado de Dios, cuando esto no había sido así. Pero fíjese bien las verdades que él mismo habla. Aleluya. Empezando en el verso 17. Dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. O sea, aunque fuera castigo de parte de Dios, es una bienaventuranza, porque Dios corrige con una buena razón. Por tanto, dice: no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él viene y sus manos curan. En otras palabras, aunque hubiera sido el castigo de Dios, yo digo, ¿verdad? Era una bienaventuranza para Job. Estaban haciendo ahí, condenándole, ¿verdad? Dice: en 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto y no temerás a la destrucción cuando viniere. Aleluya. Quiere decir, cualquiera que sea tu situación, Dios estará contigo. No tengas temor. ¿Cierto? Que ellos se equivocaron con Job, ¿verdad? Hablaron la palabra de Dios, pero mal aplicada. La aplicación fue mala. Pero sí podemos decir, hermanos, que como hijos de Dios, aleluya, aunque cuando Dios, ¿verdad?, nos traiga la aflicción para corrección, somos bienaventurados, porque Él nos está castigando como hijos, ¿verdad? Y si la aflicción viene, hermanos, por padecer, o padecemos por, aleluya, por causa de la justicia, o por ser fieles al Señor, pues tengámoslo por bienaventurados también. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que tenemos que deducir esto, hermano, que no estamos solos en la batalla. ¿Cuándo pueden decir que no estamos solos? No estamos solos, hermano. Porque aparte de que Dios está con nosotros, creo que también tengo a mi hermano, a mi hermana también conmigo. Aunque no todo el tiempo, ¿verdad? Hay veces que se nos olvida. Pero aún cuando te sientes solo, que todos te dejaron, ahí está el Señor. Fíjese bien, los discípulos de Jesús lo amaban al Señor. Y así como Pedro dijo que estaba dispuesto a ir a la muerte, el resto de los discípulos dijeron lo mismo, ¿verdad? Que aunque les costara la vida, de todos modos no lo iban a dejar. Pero vino un momento en que él les dijo: ustedes me van a dejar solo. Dice: pero no estoy solo, el Padre está conmigo. Eso debemos de tenerlo siempre en nuestra mente y no caerlo porque el hermano no vino a buscarme, que porque el hermano no me dio la mano, no me dio el abrazo, estando yo en... Deben de estar seguros de que si el hermano no lo abrazó, nuestro Padre celestial está para él. Entonces, no estamos solos. Y mayormente cuando la armonía, la unidad entre hermanos es genuina. No solamente tenemos a Dios ahí con nosotros, sino que tenemos al hermano, tenemos a la hermana, nos tenemos el uno al otro para apoyarnos en el tiempo de angustia, en el tiempo de aflicción. Así es que no eres tú solo, no es él solo, no es ella sola, somos todos. En el nombre del Señor. Y debemos de también meter esto en nuestra mente, que los que hemos nacido en Cristo y todos los que están por nacer, no nacemos para ser vencidos. ¿Nacemos para qué? Para vencer. Para eso. Dios no nos llamó para ser, vamos a decir, perdedores. Él nos llamó para ser ganadores.
Aleluya, pero hay que vencer, hermanos, creyendo, hermanos, siempre que, aleluya, que las aflicciones que nos vengan son aflicciones que Dios permite, Aleluya. pero que podemos triunfar, porque Él está en medio de nuestras aflicciones, Él está con nosotros. Aleluya. Y creo que cada uno de nosotros tenemos que estar con aquel hermano que está atravesando por